el Estado somos todos, pero un gobierno no puede mostrarse pasivo, débil, omiso, paralizado, ¿no?, complaciente con el desorden, erosionado y sin una autoridad efectiva. Thomas Hobbes sostenía que la principal obligación del Estado es garantizar el orden y la seguridad. Después no tiene sentido. Max Weber, me acuerdo, y aquí parafraseo a mi catedrático de sociología, que fue también vocero del gobierno de Sánchez de Lozada en su momento, Mauricio Antezana, que decía: el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. Max Weber decía esto, ¿verdad? Pero ¿qué haces cuando no usas con la proporción y el rigor exacto? O cuando entiendes que el Estado se limita a la Plaza Murillo y su perímetro de la primera cuadra. Cuando la ocupación territorial te ganó la partida. Generas una sensación de vacío de autoridad. Indudablemente das una sensación de crisis de gobernabilidad. Das la sensación de una ausencia de conducción y das la sensación de una debilidad institucional, que son muy grandes problemas político-comunicacionales para cualquier esquema. No se necesita ser muy exquisito en un análisis profundo de ciencia política o de ciencia social, que se tiene que dar un golpe de timón y cambiar una narrativa. De un gobierno permisivo se tiene que dar la sensación de un gobierno, no diré autoritario, pero un gobierno firme. Ahora, dejaron amarrado al gobierno de don Rodrigo Paz. Doña Eva Copa, cuando era presidenta del Senado y después de los sucesos del 2019, aprobó en la Asamblea la Ley 1341. ¿Qué es la Ley 1341? Si bien reconoce el estado de excepción nuestra actual Constitución Política del Estado, la Ley 1391 amarra de manos a quien lo tenga que aplicar. Porque el gobierno puede promulgar un estado de sitio, pero esta medida tiene que ser colocada en revisión en la Asamblea Plurinacional, donde se requiere, y escuche bien, es un decreto en que su artículo 139 es brutal. La ley establece que la medida extraordinaria se puede aplicar, pero cuando la Asamblea detecte que los derechos y garantías no están siendo respetados, la Asamblea puede revertir esta medida. ¿No? Y la Ley 1341 obliga además que el Estado, si el gobierno nacional, el Ejecutivo, aplicaría un estado de sitio sin el 100% o con mayoría absoluta, imagínense ustedes, mayoría absoluta de la Asamblea. Es un decreto del 20 de julio del 2020, que fue un regalo perverso al gobierno de Yanine Áñez, pero un flaco favor a la democracia. Que me extraña que hasta el día de hoy no han habido, no sé, pues, pensadores que digan: oye, y si vamos a tener que aplicar un estado de sitio, ¿no sería bueno que pidamos la derogación de la Ley 1341? Porque si vas a tener que tener el 100%, o la mayoría absoluta en la aprobación o la ratificación de tu estado de excepción, se te va a caer el estado de sitio y ahí sí que se terminó todo principio de autoridad. ¿En qué condiciones se puede y se debe aplicar un estado de excepción? Un estado de excepción, así lo rige la Constitución Política del Estado, puede ser aplicado cuando hay peligro para la seguridad del Estado, cuando hay una amenaza externa, cuando hay conmoción interna, cuando hay un desastre natural
o cuando hay situaciones que pongan en riesgo el funcionamiento normal del país y de las instituciones democráticas. Creo que citando estas 5 condiciones para que se dé un estado de sitio, creo que por lo menos en 3 aplica. ¿Qué condiciones debe tener un estado de sitio? Debe ser temporal, no puede ser indefinido, no puede decir voy a gobernar en estado de sitio hasta que deje de ser presidente. Tiene que tener un plazo delimitado. Debe determinar la aplicación geográfica de su vigencia de alguna manera. Debe limitarse concreta y territorialmente. No se suspende la Constitución, ni siquiera en un estado de excepción. Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce no se eliminan. Pero estos derechos también están homologados por tratados internacionales y no se puede negar la presencia del derecho a la vida, por ejemplo, y los derechos humanos. No pueden ser retirados por más estado de excepción que tengas encima. Debe ser controlado por la Asamblea para que no existan excesos en el poder. Y las Fuerzas Armadas y la Policía actuarán bajo mandato constitucional y no reemplazando el poder civil. Vale decir, a partir de este momento una junta militar se hace cargo del país porque estamos en estado de sitio. No, eso se llama golpe de Estado. ¿Ah? Antes de la Constitución del 2009 figuraba justamente la figura del estado de sitio. Hoy día, y era parte del artículo 111, hoy día se habla de estado de excepción. En la Constitución vigente, el estado de excepción se aplica bajo las condiciones que acabo de citarlas y con carácter excepcional. El 137 de la Constitución habla justamente de la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna y desastre natural. El artículo 138 dice deben haber controles constitucionales, el 139 plantea que la Asamblea Legislativa pueda haber eso, y el 140 establece responsabilidades de las autoridades en el momento de la aplicación de un estado de excepción. ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a todo esto? Acá tengo un comunicado en mis manos de la Cancillería, y hablé con el canciller esta mañana, donde la Cancillería lamenta que una ciudadana de 56 años de Belice hubiera muerto en la localidad fronteriza del Desaguadero, una señora de 56 años. Se vende la retórica fuera de que evidentemente ya hay 4 muertos en las confrontaciones. No. De los 4, 3 murieron porque no se dejó pasar el auxilio, que es un derecho humano también, para que reciban el auxilio que hasta en situaciones de guerra se toma en cuenta. 137, 138, 139 y 140 facultan constitucionalmente al presidente del Estado a tomar estas medidas. Pero ¿qué dice el presidente? ¿Qué dijo el ministro de Gobierno? Que no va a dictar estado de sitio, que se niega a caer en la trampa de un estado de excepción que pueda traducirse en muertos. Rodrigo Paz ha negado esta posibilidad constitucional. Mientras tanto, el país se va sumiendo en un estado, cuando menos, de anarquía. Se ratifican los insurrectos en que van a exigir la renuncia de un presidente electo democráticamente hace 3 meses.